tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Augusto, qué gusto tenerte con nosotros acá. Siempre él está detrás de cámara, ¿no? Sí, ahí no Pero- puedo estar Fernando, así que Así que la verdad que muy bien, un gusto tenerte de este lado de las cámaras. Bueno, Como siempre, un nuevo café un nuevo con café. un tema interesante. Qué peliculita que nos vimos el otro día. Sí, la verdad que sí, José. me Vos gustó, te me vos te la gustó. perdiste, Augusto, que no pudiste ir, pero bueno, Bueno, contale qué película vimos. claro. ¿Qué películas vimos el otro día? Vimos la película Apocalipsis. Es una documental que está basado en el último libro de las Sagradas Escrituras, inspirado por el apóstol San Juan, el último apóstol, y va explicando de alguna manera qué es el Apocalipsis, en las partes que tiene el libro del Apocalipsis, pero vamos por el principio, ¿no es cierto? ¿Qué significa Apocalipsis? ¿No es cierto? Claro. Todo lo asociamos a las tragedias, catástrofes, ¿no? Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación, es decir, revelar algo que está oculto, ¿sí? Esa es la palabra Apocalipsis, ¿no? Y el estilo del libro está escrito en un estilo profético, ¿cierto? Un libro profético. Sí, sí. ¿Y qué es una profecía o qué es un profeta? Profeta es una persona llamada por Dios para transmitir al pueblo, para transmitir a la sociedad en la que vive un mensaje divino. Claro. ¿Sí? Una persona elegida por Dios. Nadie se puede autoproclamar profeta, ¿no es cierto? Bueno, y en este caso, el último apóstol, San Juan, Dios lo llama, ¿no es cierto?, para que profetice sobre el libro del Apocalipsis, sobre lo que él va a ver, que está plasmado en el Apocalipsis. Es el libro del Apocalipsis. He tratado de ser lo más sintético posible, pero bueno, creo que he sido... ¿La vas a ir a ver, claro. Augusto? Porque creo que todavía está en los cines. sí, yo le iba a ver con ustedes y gracias a Dios parece que hay una semana más acá. En Córdoba tenemos una semana más hasta el 6 de noviembre, está en el cine del Patio Olmos. Sí, sí. Sí, trata de no perderte Sí. Es una película interesante donde justamente... Yo, una de las primeras preguntas, ¿no? Quiero hacer preguntas para ver. Pero no te vamos a contar todo, Augusto, se lo va a ver. ¿Qué opinan? Yo, que a mí estaría bueno que la vean el grupo de jóvenes de nuestra comunidad. ¿Qué creen? Yo te diría personalmente, no sé, José, si vos Sí, compartís, ¿no es lo cierto? vemos, Vas a ¿no? compartir lo que digo, no. Yo diría que no, para chicos no. No le entenderían, se aburrirían, o en última instancia es primero contarles a los chicos, hacerles una introducción, no de la película, del libro del Apocalipsis, ¿no es cierto? Y después en todo caso llevarlos, y después de llevarlos, hacerles como una devolución, tener una charla después de que ellos vean la película, volver a charlar con los chicos del tema. ¿Vos ¿La sabés película que- advierte que es para mayor de alguna edad? ¿Antes? Yo, la verdad sí, que- pero no presté atención Yo a qué edad. tampoco, yo tampoco. Pero lo que sí te digo es que estaba mayoritariamente, yo te diría un 95% todos adultos. Claro. O sea, Sí. porque es como que nos cuestiona la gente más grande, digamos, que hemos durante la vida, que el transcurso de la vida hemos escuchado asociado el apocalipsis al fin del mundo, que se dicen un montón de cosas, casi nadie ha leído el libro de la Biblia, ¿no? Entonces yo diría que para chicos, capaz que si estás acostumbrado a ver películas de acción, esta no es No. que tiene un ritmo de acción. Para nada. Una película interesante, pero no es de ese género. Es un documental, Sí, convengamos, sí, sí. ¿no es cierto? Entonces, O sea, hay mucha narración y esas cosas. Sí. Te narra básicamente, te explico cómo es así, agarra el libro de Apocalipsis y empieza a identificar cada trozo del Apocalipsis con alguna época de la historia, interpretando y diciendo, esto que dice acá sucedió en el siglo I, en tal ocasión, en tal persecución, esto que sigue en el siglo II y así, y empieza a avanzar como en la historia, digamos. Esa es la interpretación de esta película, no es la única interpretación del Apocalipsis posible, hay varias otras interpretaciones. Claro. Convengamos Además, que- estamos hablando de San Juan nomás. Exactamente. Además, una cuestión, la película está basada en un libro que escribió Leonardo Castellani, Sí. ¿sí? Sobre el Apocalipsis, ¿no es cierto? Que tiene interpretaciones muy particulares, muy interesantes, Se con las sabe- cuales uno puede o no compartir,
pero hace todo un recorrido histórico y va marcando hitos históricos y los va tratando de ver a la luz del Apocalipsis, ¿no es cierto? Es interesante, el libro es interesante y la película está basada en eso, ¿no? Tiene buena imagen, buena música, tiene buena ambientación, ¿no? Buena actuación, ¿sí? Pero esa es, en rasgos, digamos, muy generales, lo que es la película, ¿no? O sea, yo te diría que género apocalíptico es un modo de escribir que siempre ha existido. En el Antiguo Testamento también hay narraciones apocalípticas. El apocalipsis tiene que ver con los eventos finales, por decirte así, ¿no? De hecho, cuando escribe el apóstol Juan sobre los últimos tiempos, habla de cosas que nosotros en el mismo credo repetimos todos los domingos, ¿no? Creo en la comunión de los santos, en la vida eterna, ¿no? En la segunda venida de Cristo. La segunda, que eso es un dogma de fe. Sí, sí. ¿No es cierto? Esas son las últimas cosas, ¿no? Entonces, el Apocalipsis, pero lo que tiene de interesante el género apocalíptico es que siempre ha sido escrito, incluso en el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, en este caso por los profetas, ¿no? Porque él empezó hablando del profetismo, pero dentro del profetismo el género apocalíptico es como una rama especializada, por ejemplo, ¿no? Que siempre se daba en época de crisis, de grandes sufrimientos del pueblo. Por ejemplo, cuando el pueblo era esclavo en Babilonia, ¿no? El profeta les devolvía en el género apocalíptico usando muchas imágenes. Por ejemplo, el Apocalipsis de Juan tiene un montón de imágenes. Están la carta a las 7 iglesias, los 7 sellos, las trompetas, los 4 jinetes, ¿no? Y un montón de cosas que, claro, nosotros por ahí no las entendemos desde el siglo XXI, pero para las personas de la época de Juan sí las entendían, ¿no? Y sabían a quién se refería, aunque era una especie como escondida de decir, velada. Claro, pero que en última, ¿qué es lo que trataba de manifestar? Trataba de dar confianza, de que no pierdan la fe la gente, que sigan manteniendo la fe, porque el triunfo estaba asegurado, porque el triunfo había sido la entrega de Jesús en la cruz. Claro, ese es el gran mensaje, ¿no es cierto? En medio de todas las tribulaciones, no perder nunca la fe. No perder nunca la fe. Y por allí, digamos, en el libro de Juan habla, dice que cuando uno vea que estos tiempos se están aproximando o se van sucediendo los distintos eventos, es un motivo de alegría porque quiere decir que está más cerca la segunda venida de Cristo, ¿no? En eso es interesante, ¿no? Es darle otra mirada a simplemente quedarnos en guerras, persecuciones, enfermedades, pestes. ¿Sabes que esta interpretación, la que hace esta película, no todos coinciden con esta interpretación, ¿no? Porque algunos dicen, no, el Apocalipsis de San Juan no hay que interpretarlo como cosas del futuro, como etapas que han ido sucediendo en la historia, como hace esta película, y como han hecho muchos autores a lo largo de los siglos, porque esto fue escrito en el siglo I, el Apocalipsis, y a lo largo de toda la historia muchos pensaron sobre el Apocalipsis. Entonces, Santo Tomás que el Apocalipsis, sobre el Apocalipsis, interpretaciones, San Agustín también, y una legión de santos, de padres de la iglesia, digamos, interpretaron ciertos pasajes del Apocalipsis. O sea, es un tema, digamos, tan antiguo como la iglesia misma, ¿no es cierto? Esto de interpretarlo, ¿no? Yo digo, mira, por lo menos te nombro nomás la forma de interpretar el Apocalipsis, de paso que le sirve a alguien que nos está escuchando del otro lado. Hay la interpretación que mira al pasado, es decir, que dice, Juan, cuando escribe el Apocalipsis a fines del primer siglo, cerca del año 100, entre el 90 y el 100, le estaba escribiendo en realidad a las 7 iglesias que existían, porque no son simbólicas esas iglesias, existían y estaban en Turquía. Estaban en la actual Turquía. En Turquía, en la actual Turquía. Y, o sea, existían las iglesias. Las situaciones que descritas en esas cartas también existían y eran concretas. Entonces, esta forma de interpretar dice, hay que interpretar al apóstol Juan escribiendo a lo que sucedía en ese momento con las situaciones de ese momento. Y nada más. Otro dice, no, se puede hacer una interpretación profética también a eso, diciendo, también está hablando de cosas que van a suceder en el futuro, y entonces ahí tenemos interpretaciones historicistas, como la que hace la película, ¿no? Tenemos también
interpretaciones de los últimos acontecimientos, como te decía yo, que sería una interpretación futurista del fin del mundo, el juicio final, ¿no? Que De se la acaba, parucía, claro, de la exactamente, de la segunda venida. venida. Y también otra interpretación que se puede hacer a este libro es una interpretación de ver, idealista sería, ¿no? De ver los ideales que contiene, los principios espirituales y morales que tiene el texto. Y otra incluso interpretación que se podría hacer del Apocalipsis sería analizar el contexto social y cultural de la época y en función de eso hacer la interpretación. Pero digo yo y pienso yo que todas estas interpretaciones es posible de hacerlas todas juntas. Exactamente, exactamente. Claro, todas tienen varios puntos en común entre ellas. Ujú. Las interpretan. Sí, 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 sí. O sea, no se puede ser tan tajante y decir, o es en esta línea o en esta otra. Tenemos de todo un Otra poco. pregunta para ir cambiando, para cambiar de tema. ¿Saben dónde se grabó esta película? Esta película se grabó acá en Argentina. Se ha grabado, tengo entendido, en parte en la provincia de Buenos Aires, parte en la provincia de Salta y parte en estudios, ¿no es cierto? Es decir, con pantalla verde. Sí, Yo lo que sé de esta película es que, bueno, que el director creo que es argentino, es argentino. ¿no? Sí. Del Acre, el Sí, apellido. Simón del Acre. Sí, Simón del Acre. Que también, bueno, convengamos, también es bueno conocer esto, que dentro de la Iglesia Católica tenemos líneas de pensamiento, y bueno, y el director es un poco de línea conservadora, y eso se nota en el film, porque es como en todo. O sea, si fuera de línea progresista se notaría en lo que hace, y si es de línea conservadora se notaría en lo que hace, en lo que dice, como cualquiera de nosotros también se nota en lo que hacemos. Y bueno, y eso yo lo notaba, por ejemplo, en que cuando habla de la tradición de la iglesia, es como que la tradición se queda en Trento nomás, y nunca habla del Concilio Vaticano II y esas cosas, porque la línea tradicionalista, no la tradicional, pues la tradición viene desde los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, los primeros padres de la iglesia, los teólogos y los santos a lo largo de la historia, que fueron forjando lo que nosotros llamamos la tradición de la iglesia, que son verdades que pasan de generación en generación y llega hasta nuestros días. O sea, no hubo una ruptura, ¿no?, en la tradición. Lo que pasa es que a veces quienes decimos nosotros tradicionalistas es como que consideran que en Trento ha terminado la tradición. Y bueno, Benedicto XVI decía, no, hay una continuidad en la tradición. La tradición atraviesa el Concilio Vaticano II y se sigue como un organismo vivo, todavía evolucionando, digamos, no es que se cambie. Hay que ver cómo viene la segunda parte. Esta es la primera parte, ¿no es cierto? La película. Dicen que va a haber una segunda parte que ya va a tomar ya todo lo que resta del Apocalipsis. El tiempo nos corre y ¿sabes qué me gustaría, José? Que leas muy brevemente lo que han opinado los últimos papas. Buenísimo, sí lo tengo acá. Es decir, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el actual Papa Francisco sobre qué es lo que ellos han dicho sobre el Apocalipsis. El Apocalipsis, aunque bien. sea 2 o 3 de Dale, cada uno, dale. para, digamos, Mira. ayudar a nuestra... Dale, Juan Pablo II dice, el Apocalipsis es un libro de esperanza que nos invita a confiar en la victoria de Cristo. ¿No? También decía, las visiones del Apocalipsis nos muestran la lucha entre el bien y el mal. Dice Juan Pablo, el Apocalipsis es relevante para nuestra vida diaria como cristianos. Por ejemplo, voy a Benedicto XVI, ¿no? Dice, el Apocalipsis es un libro que revela el amor de Dios por la humanidad. ¿No? Las imágenes apocalípticas, dice Benedicto, deben ser entendidas en el contexto histórico. Está bueno eso. Sí, claro. La película esta nos hace tomar realmente conciencia de que la fe es una cosa que se da en la historia, no en cuentito la fe. Se da en la historia, se da en las etapas de la historia y en nuestra historia misma personal. Después, ¿qué otra de Benedicto XVI te rescato acá? Dice, la Nueva Jerusalén, por ejemplo, del Apocalipsis, dice Benedicto, simboliza la plenitud de la salvación. Nos enseña el Apocalipsis sobre el juicio final, la justicia divina, ¿no? Nos habla de la relación entre el cielo y la tierra. Francisco, ¿qué dice? Que a pesar de las tribulaciones, de las persecuciones, de los sufrimientos de cada época, Dios está con nosotros. Y que la esperanza cristiana
se fundamenta en las promesas que nosotros encontramos en el Apocalipsis. Son los tres últimos papas, ¿no? Ujú. Es interesante. Y ya tenemos que ir cerrando, ¿no? Bien. Yo, digamos, a modo de conclusión, creo que esta película, inclusive el mismo libro escrito por el padre Castellani, año 1956, pero que desde mi punto de vista tiene una vigencia, nos enseña a ver algo que dijo Juan Pablo II, que vos acabas de leer, ¿no? El Apocalipsis, léeme lo último de Juan Pablo II, quiero ser lo más... Espera a ver, que me acuerdo que, como que algo que es que relevante para nuestra vida diaria como cristianos. es relevante para nuestra vida diaria como cristianos. El Apocalipsis, relevante para nuestra vida diaria como cristianos, ¿no? Y donde de alguna... No para el fin de la vida, sino para la vida diaria, ¿no es cierto? Y que también uno lo puede conectar con lo que se dice que, digamos, estamos, nuestra vida, la vida personal nuestra, la vida de nuestra nación, transcurre en un momento histórico. Entonces es como que hay que prestar atención al signo de los tiempos, a los momentos históricos que se viven, ¿no es cierto? Porque evidentemente repercuten en nuestra fe, repercuten. Entonces, a prestar atención y a mirar los hechos históricos, llámese guerra, pestes o lo que sea, no sé, a la luz de la fe, con un sentido trascendente. Es mirar todo a través de la fe. Y por supuesto, no deja de ser un mensaje de esperanza, absolutamente. Yo cierro, digamos, a mí lo que me aportó la película, un poco lo adelanté recién, es de darme cuenta, y creo que eso es lo que impacta a todos, que la fe es histórica. Claro, exactamente. ¿No? Que está metida en la historia, nosotros somos historia, es más, Dios se hizo historia en Jesucristo, al hacerse uno de nosotros, Él también se metió en la historia, se metió Él que era eterno, la segunda persona, como nosotros decimos, de Dios, el verbo, ¿no? Que no ha sido creado, se hace criatura, se hace uno de nosotros. Entonces, una fe encarnada me hizo tomar conciencia la película de que nuestra fe no puede empezar y terminar en ir a misa, por ejemplo. No puede empezar y terminar en rezar el rosario todos los días, sino que se juega en la historia, se juega en las decisiones y en las acciones concretas que nosotros tomamos. O sea, fíjate vos, una película salió un poco todo eso. A gusto, si puedes verla, no te la pierdas. Lo mismo va para todos ustedes que nos siguen, ¿no? La pueden ir a ver y sacar sus propias conclusiones. Esas son las conclusiones nuestras, ¿no es cierto? Cada uno la puede ver, interpretar. Eso yo me quedo con la interpretación de cada uno, que ustedes hablaban de hechos históricos. Para mí que hay que empezar a verlos a esos hechos históricos como algo presente en realidad. Porque como han pasado hace 100 años, o como va a pasar en 100 años o actualmente, cada hecho histórico de la iglesia, que para mí que es totalmente, que se conecta con la historia de la humanidad, lo podemos ver siempre en el presente. Nosotros podemos tener una interpretación de lo mismo que la gente hace 100 años lo vio de otra forma, o como la van a ver personas de 100 años más adelante. Siempre van a ver referencias al presente de cada tiempo. Exactamente. Y el libro del Apocalipsis es una continuidad de la Sagrada Escritura. Toma muchos elementos de Daniel, del Antiguo Testamento. Testamento. Bueno, y el mismísimo Jesús, en un pasaje del Evangelio de Mateo, él habla del final de los tiempos. Entonces, el Apocalipsis es una continuidad, no está desconectado, ¿no? Claro. Y alguno, si me puede responder esto para terminar y para que se quede claro, ¿qué mensaje deja la película, que creen? En algo general. O sea, yo pienso, como José, nosotros coincido, en prestar atención al signo de los tiempos, a lo que pasa a nuestro alrededor. Empezando por nuestra familia, ¿no es cierto? Nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro trabajo, en el mundo, ¿sí? Porque nuestra fe, como vos decís, se desarrolla en un tiempo histórico. Entonces, por así la película marca algunos hitos, Revolución Francesa, Renacimiento, lo pone como momentos importantes en la historia de la humanidad, en la historia del hombre, que han tenido peso e influencia en la fe de la gente de esa época y tal vez hasta ahora, ¿no es cierto? Entonces, movimientos que aparentemente son solamente filosóficos o culturales o
o sociales, pero terminan repercutiendo, justamente porque somos Yo históricos. pienso que digamos, el mensaje central en este momento que nosotros vivimos, de tantas guerras, fíjate en esto, están volando misiles por todos lados, no cerca nuestro, pero o por ahí tenemos momentos de gran confusión también en nuestra historia. La fe tiene algo para decir, nuestra fe, debemos perseverar en la fe y confiar en el triunfo de Cristo, eso me parece fundamental. Cristo ya triunfó, ¿no es cierto? Pero, Sí. pero la segunda venida, ¿no es cierto? Y esperanza, esperanza cristiana, que es momento de espera en Dios, ¿no es cierto? Bueno, Los invitamos, antes de que hablen, a que vean varios de los videos. Hemos tocado ahí temitas de videos que hemos explayado más el tema, como de los conservadores, como sí. varios temas sobre la guerra que está hemos pasando hablado en de la nuestro guerra. país. Sí, Varios hemos hablado, videos sí. específicos en eso. Eso los invitamos. Sí, realmente es una invitación, está muy bien, Augusto. Buenísimo, gracias. Bueno, como siempre, si les ha gustado nos dan un like y será hasta el próximo café. Muchísimas gracias.